Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, de la Facultad de Ingeniería, carrera en Electrónica y Telecomunicaciones. Este video es para la cátedra de Software y Simulación 2. Mi compañero Daniel Santander, Joel Molina y quien les habla, Darío Sosaranga, les vamos a dar una explicación sobre modulación digital y sus tipos. Para entender bien sobre este tema necesitamos conocer una breve introducción sobre qué es modulación. Bueno, compañeros, continuando con lo que es la explicación, vamos a dar una pequeña introducción de lo que es modulación. Modulación es aquella que engloba el conjunto de técnicas que usan para transformar la información sobre una onda portadora. Onda portadora es aquella que lleva la información. Esta típicamente puede ser de datos o de voz. Esta onda tiene que ser de tipo sinusoidal, es el tipo específico. Esta técnica permite un mejor aprovechamiento del canal de telecomunicación, lo que posibilita transmitir mayor información y eliminar posibles ruidos e interferencias que ocurran para que llegue la información de manera más inmediata y eficaz. En modulación existen dos tipos, lo que es la modulación analógica y la modulación digital. En este caso solo nos basaremos en la modulación digital. Bueno amigos, continuando con la explicación de mis compañeros, vamos a empezar con la modulación digital ASK, que es una modulación por cambio de amplitud, la cual se basa en cambios binarios nada más, de ceros y unos. Para esto nos vamos a ayudar de los software de simulación, MATLAB y Python. En el software de simulación de MATLAB ya tenemos un código previamente escrito de la simulación de la modulación ASK, la cual tenemos aquí. Aquí tenemos un impulso binario de ceros y unos, ceros lógicos, unos lógicos. Una onda sinusoidal, la cual transmite la información, y la modulación de onda, que en este caso es ASK, por el cambio de amplitud. Aquí tiene una amplitud de 0 y aquí vuelve a la amplitud de 1, en la que vuelve a transmitir el mensaje. O también se le conoce como modulación OOK, que es on, off, key. La cual, ¿a qué se refiere? Que está apagada la señal y se vuelve a prender en el 1 lógico. En el 0 se vuelve a apagar y en el 1 se vuelve a prender. Vamos ahora con el software de simulación Python, el cual es muy parecido al MATLAB. Empezaremos poniendo dos librerías, las cuales son NumPy, que es la cual nos permite utilizar los comandos predeterminados del programa, como son funciones sinusoidales, funciones trigonométricas en sí, números imaginarios como pi, la exponencial, y valores predeterminados del programa, como crear matrices llenas de ceros y unos, como un ejemplo. Y el otro, que es matplotlib, y el matplotlib, que nos permite hacer los gráficos, plotearle, en el caso como refiriéndonos a MATLAB. Con estas dos librerías comenzamos. Lo primero que hay que hacer es generar nuestro vector, el cual va a estar compuesto por ceros y unos, simplemente un vector binario, separados por comas. En este caso, nuestro vector va a contar con 11 dígitos. Vamos a dar una dimensión, la cual se refiere al número de muestras que se va a tomar en el pulso binario, en el pulso unitario. Creamos un vector vacío que va a ser en el cual se almacenen los elementos para luego poder graficarlos. Y empezamos con un ciclo for para poder comparar espacio por espacio en el vector que creamos reciente. Vamos a trabajar en un rango de 1 a 11, puesto que tenemos 11 dígitos en el vector que creamos ahorita. Y empezamos con una variable. Esta variable f se refiere a un vector que creamos lleno de unos para elegir el comando once. Este hacer un comando directamente hecho del programa lleva el np al principio para que pueda funcionar, para que se lea y funcione.
En la variable x lo que creamos es un vector nuevo, en el cual multiplicamos el vector lleno de unos f por la b en la posición y, lo que quiere decir que va a ser el vector en la primera posición, en la segunda, en la tercera y así sucesivamente por el ciclo for. Llenamos nuestro vector vacío, el cual creamos hace tiempos, el bx, con el comando concatenate, que lo que hace es unir dos vectores. En este caso va a unir bx con x, y así crearíamos nuestro vector, nuestra señal. Lo que hacemos ahora es utilizar el PLT, que es las siglas del matplotlib, lo que nos sirve para graficar las señales. Crearemos un cuadro de 3 filas por una columna, ocupando el primer espacio para nuestra señal unitaria. En el cual graficaremos nuestra señal Bx. Será la señal binaria en la cual se basen todo el tipo de modulaciones que vamos a ver en este video, tanto por amplitud, frecuencia y fase. Continuando tenemos empezamos con una segunda dimensión para tener el espacio que va a recorrer nuestra onda sinusoidal, la cual lleva la información, la cual va a estar dada por la longitud del vector Bx. Creamos una línea de tiempo que vaya desde el 0 hasta el 5 en saltos de la dimensión 2 que acabamos de crear ahorita. Elegimos una frecuencia para nuestra señal. Y volvemos a graficar. En este caso lo que queremos graficar es nuestra señal sinusoidal, la señal que lleva la información. Aquí creamos el argumento de la señal. Y nuestra señal va a ser conocida como Y1, la cual va a ser una señal coseno del argumento que creamos ahorita. Y graficamos la señal coseno. Para terminar en esto, tenemos que graficar nuestra señal modulada, la cual la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a crear otra variable, la cual va a ser la señal, una multiplicación del vector unitario que tenemos, de la señal unitaria binaria que tenemos, por nuestra señal coseno. La cual graficaremos en el tercer espacio de nuestro cuadro creado, en el subplot. Y con esto tendríamos nuestro código completo. Una vez con el código creado, mandamos a correr y obtenemos nuestra gráfica en Python. Comparando con la gráfica, la primera que les mostré en MATLAB, podemos notar que son básicamente idénticas.
tenemos nuestra señal unitaria de pulsos binarios, ceros y unos, nuestro coseno, que es el que lleva la información en este caso, y nuestra señal modulada, la cual cuando es un cero lógico se apaga o deja de transmitir información, y cuando es un uno lógico vuelve a transmitir información. Bueno, compañeros, continuando con lo que es la modulación digital, vamos a ver el segundo caso, que es la FSK, que es la modulación de frecuencia, donde vamos a trabajar alternadamente con frecuencia, tanto con una frecuencia más baja y una frecuencia más alta. Para esto nos vamos a basar en un código de MATLAB que teníamos anteriormente hecho en clases. De esta manera tenemos que obtener una gráfica de este tipo, en donde vemos que vamos a ingresar dos señales sinusoidales, en donde vamos a hacer una comparación por medio de un proceso for, y en el resultado esperado, que es nuestra modulación FSK, como podemos ver en el gráfico azulito. Ahora, vamos a pasar este código en Python. Para ello vamos a reutilizar el código de nuestro compañero, ya que solo tenemos que hacer un tipo de modificaciones. Entonces vamos a Python, abrimos un documento nuevo y copiamos el código de nuestro compañero hasta esta parte de aquí del subplot. Muy bien, tenemos que darnos cuenta de que esté bien escrita lo que son las librerías que vamos a utilizar, ver que no haya ningún error de variables para que no nos corra errores posiblemente y podamos visualizar la gráfica de la mejor manera. Como en este caso vamos a ingresar dos señales sinusoidales, vamos a cambiar el subplot, en donde vamos a cambiar este 3 por un 4 porque van a ser 4 gráficas. El primer dígito nos indica el número de filas, que vamos a tener 4 filas. Vamos a trabajar con una sola columna y en este caso va a ser nuestra gráfica 1. Perdón, va a ser nuestra gráfica 3, ya que aquí vamos a tener que modificar todos los subplots de 4. Esta va a ser mi gráfica en mi posición 2. Aquí vamos a tener 4 columnas, 4 filas, una columna en una posición 1. Empezamos con nuestra generación de código. En esta parte que vemos aquí, mi compañero generó lo que fue una primera onda, en donde vamos a trabajar con una frecuencia de 5 Hz en este caso, un argumento de 2 np por la frecuencia 1, y nosotros vamos a agregar un segundo argumento para crear una nueva función. Vamos a poner en este caso nuestro argumento número 2, que va a ser igual al mismo, solo que vamos en este caso a aumentar la frecuencia. Tenemos que darnos cuenta de que esté el NP para que nos pueda funcionar nuestra función, ya que estamos utilizando un valor de pi y estamos utilizando lo que es la función coseno. Tenemos que tener muy en cuenta esto. Listo, entonces antes de esto agregamos el valor de nuestra frecuencia. Vamos a poner una frecuencia 2, que va a ser igual, en este caso pongámosle un 20. Listo, tenemos nuestro argumento y vamos a ingresar nuestra función y2. Ya, aquí tenemos que corregir, porque vamos a no trabajar con la frecuencia 1 sino con la frecuencia 2. De igual manera aquí en el argumento va a ser el argumento 2. Una vez obtenido esto, vamos a imprimir esta función. Para ello utilizamos el comando plt.plot y escribimos la posición. Como vamos a trabajar en dos dimensiones, tenemos que poner tanto la posición X y Y. Entonces vamos a poner nuestra T y vamos a poner nuestra función, que en este caso sería Y2, lo que vamos a imprimir. Listo, vamos a la siguiente línea de código. Listo, ahora vamos a ingresar un subplot para hacer lo que ya es nuestra comparación de las dos ondas por medio de un ciclo for. Entonces ponemos plt
punto subplot en la fila 4, posición 1, que va a ser la figura 4, sería fila 4, columna 1, posición 4. Listo, comenzamos con nuestra estructura de control, que sería nuestro ciclo for. Vamos a definir un rango. Este rango va a estar, o va a empezar de 0 con saltos de 2, por eso vamos a poner dim2. Y aquí vamos a construir una condición donde decimos si nuestro vector desplazamiento en la posición y, perdón, x corchete, porque es un vector que va a comparar, es igual a 0. Si se cumple si se cumple esta condición, vamos a generar un vector de ceros. No olvidemos que como estamos utilizando funciones, siempre va a ser el NP. Para poner la función o hacer nuestros vectores ceros, ponemos array, que es un comando ya específico del programa. Abrimos paréntesis, ponemos nuestra primera función, que es la que vamos a ingresar cuando sea 0, que en este caso sería la frecuencia de 5, en el vector y, en la posición y, perdón. Listo. Ponemos el comando concatenate para que lo genere. En caso contrario nos va a salir un error. Ponemos que no va a generar ceros. De esa manera, una vez que nos genere 0, quiere decir que cuando sea mi vector de desplazamiento en posición 0 lógico, solo va a pasar las ondas de la primera frecuencia, de la que tenemos 5. Si no se cumple esta condición, ponemos else. Caso contrario, si mi vector de desplazamiento está en 1, ponemos una función con np para que funcione la librería y no nos dé error. Ponemos nuestra frecuencia, nuestra función 2 en la posición i, donde si se cumple esto, vamos a poner el mismo comando con np y concatenate. En la posición de i, y va a generar en este caso 1. En este caso, cuando genera el 1 va a ser multiplicado por esta frecuencia y estando en 1 lógico va a permitir solo el paso de nuestra segunda función. De esta manera estamos haciendo una comparación tanto en 0 lógico como en 1 lógico con nuestras dos funciones. Tanto la que tiene una frecuencia de 5 y la otra que tiene una frecuencia de 20. Listo. Hemos acabado con nuestra estructura. Ahora lo que procedemos a hacer es a imprimir y visualizar la gráfica. Para eso vamos a poner el plt plot
Definimos nuestras dimensiones que va a ser en el tiempo y en nuestro vector que estamos generando, si va a ser en 1 o en 0, pero esto va a ser el de ahí. Ya. Compañeros, pido mil disculpas. Hemos tenido una falla técnica con la computadora, parece que se ha sobrecalentado, se apagó, movió un chance lo que fue el código. Recomendación, póngala en un lugar fresco y que no se sobrecaliente, o utilicen un bancul, porque se nos acaba de cerrar, pido mil disculpas y otra vez tuve que abrir. Muy bien, vamos a corregir unas cosas. En esto de que está aquí en el for, por error de tipeo me olvidé. Tienen que poner esta ahí, tienen que declarar lo que es la posición para que el for corra sin ningún problema. De igual manera como vemos aquí, no le puse. Y otro pequeño error que cometí fue generar lo que es el vector en la posición. Tiene que ir paréntesis, corchete, la frecuencia, la posición, cerrar otra vez con corchete y otra vez con paréntesis. De esa manera ya no les dará error. Ahora sí, mandemos a ejecutar el programa. Como podemos ver, nos da la gráfica exactamente lo mismo que la de MATLAB, donde vemos que tenemos nuestra onda de tren de pulso, como lo podemos ver. Tenemos nuestra onda portadora, que sería la segunda, nuestra segunda onda portadora, y aquí vamos a tener lo que es la modulación FSK, donde vimos de la estructura del for, que cuando esta esté en un cero lógico, va a permitir solo el paso de la primera frecuencia que tenemos de 5 Hz, como vemos aquí. En el caso de que sea un no lógico, va a ser la comparación con su vector, y en uno va a ser multiplicado por 1, y va a dejar solo el paso de la segunda frecuencia que tenemos de 20. Como vemos, la frecuencia es la parte que se podría decir en el plano cartesiano, la parte X, donde tenemos que vemos aquí un cambio de frecuencia. Tenemos una 5 que es un poco más ancha y tenemos la de 20 que es un poco más angosta, más reducida. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias por su atención. Seguimos con la última modulación digital. Bueno, continuando con nuestra última modulación, la cual es la PSK. Como dijo nuestro compañero anterior, la FSK hizo una comparación de dos funciones. En cambio, en la PSK vamos a hacer una operación entre dos funciones distintas, entre un seno y un coseno. Para esto vamos a necesitar el mismo código utilizado en MATLAB. Como pueden ver, en MATLAB tenemos este código de aquí con su respectiva gráfica, donde se puede ver el desfase. El cambio de fase en unos lógicos. Este mismo código vamos a utilizar para Python. Entonces comenzamos copiando desde sus librerías, que son creamos el mismo vector para operar estas dos funciones. Con su respectiva dimensión, que es de 100. Creamos el mismo vector vacío.
Vale, ya. Bueno, continuando con la grabación del video, hubo un pequeño inconveniente y se tuvo que reiniciar el programa, pero continuamos escribiendo el código. Habíamos escrito la función concatenate, en la cual nos va a permitir operar dos vectores. Ingresamos la función subplot, la misma que es utilizada en MATLAB para graficar en un plano. Bueno, como se pueden dar cuenta, hasta aquí el código que estamos utilizando es similar al que utilizó nuestro compañero en la primera parte. Entonces desde aquí utilizaríamos la otra función, que sería la función de coseno, y luego utilizaríamos una función de seno para para poder operar estas dos funciones y crear la fase. Bueno, una vez ingresadas estas dos funciones, procedemos a operarlas entre ellas, creando el siguiente código. Y procedemos a graficar el resultado de estas. Bueno, una vez realizado todo esto, le damos a correr para ver el resultado de las gráficas. Como podemos observar, el resultado en la programación en Python es similar a las gráficas que nos salen en MATLAB. Como pueden observar, se produce el mismo desfase. En los unos lógicos y en los ceros se mantiene. Bueno, eso es todo en nuestro video. Muchas gracias por su atención.